¿Cuántas veces han hecho rectificar a una administración pública? 3 estudiantes de bachillerato de Alcañices, en Zamora, han tirado de las orejas a la Unión Europea porque en su página web un texto parecía fomentar el odio a los migrantes y la Comisión lo ha tenido que cambiar. Alcañices 1, Bruselas 0. Enseguida nos lo van a contar. Otros textos están a punto de vivir su día grande. Las librerías multiplican sus ventas en torno al 23 de abril. Estamos en directo en una de ellas. ¿Y sabían que las huellas de la industrialización también son cultura? Un patrimonio industrial que vamos a visitar enseguida. Son las 6:75 y esto, Castilla y León Directo. Buenas tardes y bienvenidos a Castilla y León Directo. Cuando hablamos de patrimonio, no solo nos referimos a monumentos, naturaleza o arte. Hay una serie de bienes relacionados con la actividad industrial que también son patrimonio. Ayer fue su Día Mundial y visitamos un ejemplo con Fernando Orte. Sí, buenas tardes a todos. Aunque Soria no se haya caracterizado por ser una provincia industrial, tiene catalogados casi medio millar de elementos que se consideran patrimonio industrial. Y hoy visitamos una empresa centenaria que se dedica a la fabricación de maquinaria industrial aquí en Soria capital y que entre sus tesoros guarda, por ejemplo, este torno que data del año 1910. Luego lo vemos con más detenimiento aquí en Castilla y León Directo. Para patrimonio, la cultura en general y los libros en particular. Falta poco para el Día del Libro y las ventas suelen multiplicarse. Estamos en Palencia con las 4 patas del sector. Un escritor, un editor, un librero y un lector, Mario González. Aquí estamos en Librería del Burgo, en Palencia, porque el 23 de abril es el Día del Libro y es el Día de la Comunidad. ¿Y qué les queremos proponer? Pues que este 23 de abril regalen un libro escrito por un escritor de Castilla y León, editado por un editor de Castilla y León y vendido por un librero de Castilla y León. En unos minutos charlamos con todos ellos aquí, en Castilla y León Directo. ¿Y qué me dicen del patrimonio gastronómico? Hoy tenemos una buena muestra, las judías del Barco de Ávila. Famosísimas, buenísimas y con indicación geográfica protegida. Anda, mira, como nuestra Elena Rodríguez. Muy buenas tardes, Edu, muy buenas tardes también a todos nuestros telespectadores. Pues sí, en Ávila no solamente tenemos la muralla, y es que tenemos unos platos que están de rechupete, así que hoy nos metemos en cocinas, pero para hablar de un plato muy especial, las judías de Barco, y es que tienen IGP. Pero ¿cómo se deben cocinar para que estén tan ricas? Pues hoy lo comprobamos aquí, en Castilla y León Directo. Un plato de cine, y precisamente las películas popularizaron aún más el universo literario del Señor de los Anillos. Y no se pueden perder el tributo que hace a la saga del Tolkien un profesor salmantino que nos sumerge en sus escenarios. ¿No es así, Lidia Bartolomé? Eso es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Esta tarde vamos a estar con Ricardo Núñez. Él es profesor en la Universidad de Salamanca, pero además lleva 3 décadas realizando maquetas de la obra de Tolkien. En unos minutitos en Castilla y León Directo charlaremos con él. Nos contará cómo comenzó, cuántas tiene y si tiene algún proyecto de futuro. En unos minutitos, no se muevan, aquí en Castilla y León Directo. Es uno de los aperitivos por excelencia, las aceitunas. Hoy en Castilla y León nos adentramos en la empresa Hilario Aceitunas para conocer el proceso final de la gran variedad de aceitunas que hay en el mundo. A lo largo de la historia reciente, la actividad industrial ha generado una serie de elementos que con el paso del tiempo se van considerando también parte de nuestro patrimonio cultural. Son equipamientos que han intervenido en los procesos de producción y transporte, testimonio de todo un periodo clave de nuestra historia. Ayer fue precisamente el Día Internacional del Patrimonio Industrial y miren qué ejemplos encontramos en Soria. Vamos a irnos hasta allí en directo con Fernando Orte. Muy buenas tardes. Estás en una centenaria empresa de construcción de maquinaria con buenas muestras de principios del siglo pasado, ¿no? Así es, Edu, buenas tardes a todos de nuevo. Una empresa que tiene ya 101 años, que se dedica a la fabricación de maquinaria industrial. Estamos en uno de los polígonos de la capital y, por ejemplo, tenemos aquí a mi derecha un taladro que data de principios del siglo pasado, del siglo XX, y estamos con Julio Santamaría, que es el gerente de Tamesa. Julio, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿por qué este taladro se considera patrimonio industrial? ¿Qué es? Que mucha gente a veces asocia patrimonio a iglesia, arqueología, pero también la industria atesora su propio patrimonio. Sí, la verdad que ha sido el gran olvidado. Siempre nos hemos acordado del patrimonio con aquello que tenía tintes culturales, pero no hay que olvidarse de también otro patrimonio, en este caso el industrial, que ha contribuido, y no cabe ninguna duda, a mejorar pues, el nivel de vida y de bienestar de nuestra sociedad, ¿no? Consideramos patrimonio a piezas que ya tienen cierta antigüedad, no solo piezas, esto sería piezas muebles, por así decir, son máquinas, pero también aquellos edificios o instalaciones que han contribuido pues, precisamente a potenciar el desarrollo de la sociedad y llegar a los momentos en que estamos ahora. Por ejemplo, una estación de tren también se consideraría patrimonio industrial, ¿no? Porque al final favorece también pues, el transporte de mercancías. Una estación de tren, una elevadora o potabilizadora de aguas, fábricas de harinas, molinos, hay norias para más domésticas si quieres, para el tema de riego en huertas, o sea, hay muchos elementos que no les hemos dado importancia, fábricas también, lógicamente, y que tienen su importancia. Por ejemplo, esto que está enfocando la compañera, ¿de qué se trata esta maquinaria? ¿Para qué la utilizabais aquí en la fábrica? Esta máquina era manual, es una plegadora de chapa, era para hacer pliegues en chapas finas y hacer, bueno, pues canalones o otra serie de figuras, ¿no? Tenemos luego aquí el taladro este que hemos dicho también, de principios del siglo XX. Un taladro, y son dos piezas muy características, un taladro y un torno, porque datan de principios del siglo XX. En nuestra empresa se montaron en torno al año 22-23, y la curiosidad que tienen, luego se adaptaron porque han estado trabajando hasta hace muy poco tiempo, es que no tenían motor propio, sino que había un motor general que daba toda la fuerza a toda la empresa, y mediante unas correas que se conectaban o no conectaban, dabas fuerza a la máquina que estabas utilizando. Fíjate ahí todo el mecanismo, ¿no?, que estamos viendo ahora en pantalla. Sí, concretamente en estas poleas era donde aplicabas la correa general que daba fuerza a la fábrica, y en ella, según le dieras y jugando con las ruedas que tiene, aumentabas velocidad, dándole más o menos velocidad de acuerdo a la pieza que tuvieras que mecanizar. Con esto en concreto, ¿qué es lo que podíais hacer? ¿Algún ejemplo así para que te entendamos todos en casa? Pues en esto nos han hecho muchas cosas, no hay falta un plato, que lo estamos utilizando todavía en máquinas más modernas, pero se utiliza para construcción de piezas rotativas, de piezas de revolución. Es decir, pueden ser ejes, pueden ser cilindros. Claro, porque vosotros hacíais y hacéis todavía en una empresa centenaria máquinas pues para industrias, ¿no? Sí, nosotros concretamente ahora estamos especializados en dos líneas, una es maquinaria para la madera, para el sector primario de la madera, la primera transformación, y también para el sector de automoción y de alimentación. En el sector de automoción, unos equipos muy sofisticados se dedican sobre todo para control de calidad, en el cual detectas piezas defectuosas o no defectuosas. ¿Esto qué es, por cierto, Julio, que estamos viendo ahora aquí? Estos son unos rodillos manuales para curvar chapa y hacer pues, tuberías de chimenea, por ejemplo, tubos de chimenea para hacer, que se entienda un poquito la gente cómo es. Son piezas de revolución curvadas. Permitía hacer codos, permitía hacer todo tipo de figuras de revolución. Imagino, Julio, que toda esta maquinaria que vosotros incorporasteis hace pues, casi un siglo, ¿no? Estas máquinas son un poco más modernas, son de los años 40, tanto esta como aquella punzonadora. Bueno, ya tienen sus años también en cualquier caso, ¿no? Pero esta concretamente y aquella plegadora del principio todavía las usamos para algunas cosas en las que no merece la pena poner a la máquina principal en marcha. Muy rápidamente, antes de despedirnos, imagino que esta maquinaria, que no sé exactamente si era hecha en España o de algún otro país, imagino que también supondría una pequeña revolución para vuestra empresa, ¿no? A los comienzos del siglo pasado. Es evidente. Además, esta máquina es nacional, ¿no? Ese torno concretamente viene de Alcoy, de las fundiciones, los talleres mecánicos El Vulcano. Aquellas plegadoras son de Agial, que es una empresa centenaria también de Cataluña. El taladro es de Metálicas de Mondragón, creo que no hace falta hablar de dónde está situado porque es sumamente conocido, ¿no? De acuerdo. Y desde luego supusieron una revolución, ¿no? de trabajar mucho a mano a poder decir vamos a mecanizar con maquinaria más moderna o lo más moderno que había en aquel entonces. De acuerdo, Julio, pues muchas gracias. Seguimos contigo en unos minutos para seguir conociendo más detalles del patrimonio industrial aquí en Soria, porque Julio además es ingeniero industrial y es autor también o coautor de libros que ahondan en este patrimonio que atesora también la provincia de Soria. Como decíamos, casi 500 de elementos están catalogados y parte de ellos todavía en uso a día de hoy.
un patrimonio desconocido para buena parte de nuestros conciudadanos. Luego seguiremos viendo más y mejores muestras. Gracias, Fer, hasta ahora. No podemos quejarnos del patrimonio de nuestra comunidad, ¿verdad? No solamente del cultural, sino también, hombre, pues del gastronómico, ¿no? Podríamos dedicar programas enteros a los productos de cada provincia de la comunidad, pero hoy vamos a centrarnos en Ávila y en las judías del barco, popularmente conocidas en toda la zona. Son muchas las formas de prepararlas, pero hoy, esta tarde, vamos a centrarnos en Cuevas del Valle, esta localidad a 70 kilómetros al sur de la capital amurallada, en el Valle del Tietar, porque estamos en directo en un restaurante en el que son su plato estrella. Elena Rodríguez, muy buenas tardes. ¿Cómo te desenvuelves entre fogones? Confiesa, tienes por ahí los tuppers para luego. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo disfrutaríamos nosotros haciendo programas enteros de cocina? Porque aparte de pasarlo bien entre fogones, como bien decías, es que también disfrutamos comiendo, así que oye, que le damos a todo y somos felices. Pero sí, hoy nos hemos venido concretamente al Portazgo, al restaurante de Fernando. Hola. Fernando, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque entre todos los platos que podemos encontrar en la carta, el más conocido, el más típico, el plato estrella, son las judías de barco. Y el judión. Que las tenemos por aquí. Exactamente. Hoy vamos a preparar unas judías del barco de Ávila. Es una judía tipo riñón muy finita, muy cremosa, muy mantecosa y en esta temporada es de fácil elaboración. Para ello, Fernando, lo primero, ingredientes que necesitamos para poder elaborarlas. Para elaborar estas judías, aquí en esta casa vamos a coger la cebolla, media cebolla aproximadamente. Le vamos a poner un par de dientes de ajo, pimentón, sí, panceta adobada, chorizo y morcilla ahumados. Vale. Bien. Y luego que no nos falte... el aceite de oliva virgen extra. Por supuesto. De la Sierra de Gredos también. Y tenemos que decir, o sea, tenemos judías de barco de Ávila, aceite de Ávila y la carne creo que también es abulense. También es abulense, que es de Cárnica Roal, de aquí de Ávila. No nos podemos quejar. No, para nada. ¿Qué diferencia, antes de empezar a elaborarlas, encontramos entre las judías y el judión? Bueno, la diferencia más importante que hay es el tamaño, por supuesto, pero la cremosidad y la mantecosidad que va a dar la judía es muy distinta una a la otra. El judión se suele quedar más enterito, bastante tierno, y en boca, cuando tú te lo metes en boca, parece como si se deshace, ¿no? ¿Y a la hora de elaborarlo? A la hora de elaborarlo varía un poquito en lo que es en la cocción, sobre todo. Porque estas judías las hemos tenido aproximadamente unas 4 horas, 5 horas en remojo, y el judión necesita otro tanto. Lo único que pasa que según va avanzando la temporada, la judía se seca, y cuanto más llegamos hacia el invierno y primavera del año siguiente, pues las tenemos que tener un poquito más a remojo. Qué curioso. Precisamente porque necesitan más hidratarse. ¿Te parece si empezamos a prepararlo? ¿Qué es lo primero que tenemos que cortar? Lo primero que vamos a cortar es la cebollita. Vale. La cebollita la vamos a hacer menudita. Porque luego siempre a la hora de comerla es más agradable, ¿verdad? No que encontrarte un trozo de cebolla grande. El problema, el secreto que tiene esta cebollita es que nosotros le va a favorecer lo que es la ternura. O sea, va a ayudar a que esta judía se ablande. Vale. Un poquito, ¿vale? Durante su cocción. El ajito. El ajito, se lo vamos a echar. No lo hemos dicho, pero yo creo que nuestros telespectadores lo han visto. Tenemos ya aquí la olla cociendo con el agua, más o menos. Ya lleva un rato cociendo el agua, lleva un ¿verdad? ratito cociendo para que se coja una temperatura ya. ¿Qué le hemos echado? De momento solamente hemos echado el agua y la cebolla. El agua y la cebolla, o sea, ni sal siquiera. Ni sal siquiera. La sal se la vamos a echar en un ratito. Vale. Pues echa si quieres... Ahora mismo vamos a echarle ¿echa el ajo? Sí, pasa, el ajito. ¿Vale? Y ahora a cortar ya... el aceite primero. Y el aceite. El aceite, porque el aceite tiene que emulsionar o juntarse con el agua. Vale. Tiene que formar, y le damos un poquito más de fuego. Subimos el fuego. Eso es. Y ahora ya sería cortar la carne. La carne la vamos a cortar después. Y te voy a explicar por qué. Porque nosotros lo que vamos a hacer es pincharlo un poquito. ¿Vale? ¿Con qué finalidad, Fernando? Con que vaya soltando su propia grasa. Ah. Entonces esta la pinchamos un poquito. Al tocino no le hacemos nada, y el tocino sí lo podemos echar directamente ya para que se vaya haciendo, porque es lo que más tiempo va a tardar en hacerse. Y una vez que echásemos la carne, luego ya lo último serían las judías. A continuación, lo último que vamos a echar prácticamente van a ser el chorizo y la morcilla. ¿Por qué?
porque es lo que más rápido se va a hacer y lo que más sabor nos va a dar en ese momento, va a implosionar el sabor en el agua. Pues Edu, si te parece, nosotros vamos a seguir aquí descubriendo los secretos para esa rica elaboración y vamos a dejar que empiecen a cocer las judías y, por supuesto, en la siguiente conexión veremos ese resultado, lo emplataremos y veremos lo riquísimas que nos quedan. Y yo me pregunto, Elena, ¿te gusta tanto cocinar y comer como, por ejemplo, leer un buen libro? Porque sabes qué día está a punto de llegar, ¿no? Me gusta comer y sobre todo cuando ya estoy con la tripita llena, descansar un ratito y coger un buen libro de lectura y eso ya es el paraíso, porque ya es desconectar y sumergirte en una buena lectura, en un buen libro. Venga, pues atenta ahora porque mientras cocináis vamos a, por ejemplo, ir leyendo un ratito. Este viernes 23 de abril es el Día del Libro y parece que muchos mantienen la tradición de regalar o autorregalarse uno porque las ventas suelen aumentar en torno a esa jornada. Mario González está en una librería de Palencia con 3 eslabones del sector. Mario, muy buenas tardes. Yo creo que tú eres de los que sí compran libro para otro o para ti mismo, seguro. Las dos cosas yo creo que son muy sanas además. Regalar un libro siempre, yo creo que aciertes o no aciertes, por lo menos si la intención es lo que cuenta, con un libro siempre se tiene buena intención, así que es algo positivo. Y sí, esta semana las ventas suben, el ser humano es un animal de costumbres y llega el día del libro y queremos regalar un libro. Le pregunto, empiezo por el final de la cadena al librero. Javi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. No sé, cuéntanos, ¿esta semana se venden más libros de lo habitual? Bueno, sí, se nota el tirón del día del libro, el 23 de abril, que aquí, como coincide con el Día de la Comunidad, pues lo celebramos un poco de aquella manera. En otras comunidades hay un gran movimiento, es un día de diario normal y corriente, pero es el Día del Libro. Aquí, al coincidir con la fiesta, hace años no se abrían ni siquiera las librerías, luego se empezaron a abrir y hace unos poquitos años empezamos a salir a la calle. Este año no lo vamos a hacer por las razones que nos han tocado vivir, pero tendremos las librerías abiertas porque es un día en el que cada vez hay más tradición de compra de libros para regalar. José Ángel, no sé si condiciona en alguna manera el Día del Libro para la labor de un editor. Si tenéis que planificar algo en base al 23 de abril. Sí, siempre se planifica en este día y en las ferias del libro. Hay una planificación para sacar novedades en estas fechas. Siempre el Día del Libro, la Feria del Libro, siempre es una fiesta, una celebración, y sacar el libro a la calle o que tenga un poco más de visibilidad, pues siempre es un acontecimiento, ¿no?, para el mundo del libro. Por cierto, enhorabuena porque el Premio Castilla y León de las Letras publica en tu editorial de Menos Cuarto. Correcto. Gonzalo Calcedo ha sido una tremenda satisfacción y un honor el poder publicar a este autor palentino, al que le han dado el Premio de las Letras de Castilla y León este año, sí. Queremos saber más de ese proceso que yo creo que es al que menos solemos prestar atención, porque miramos al final lo que vemos en las librerías o pensamos en los escritores escribiendo en su habitación solos, no tanto en la editorial. Después le vamos a preguntar más a José Ángel. Pero Paco, ¿cómo afrontas el proceso de escritura? Y no sé si a ti el 23 de abril te cambia algo los planes o no. Sí, hombre, el 23 de abril para los autores es una ocasión preciosa para encontrarse con los lectores, con la excusa de la firma de libros. Imagino que tengas firma para este viernes, ¿no? Sí, muy generosamente en la librería del Burgo tengo la ocasión de estar firmando para todo el que se acerque. A la hora de escribir, ¿cómo lo planteas? Cuando te sientas solo, imagino, ¿no?, en la soledad, a escribir, a buscar una historia, ¿cómo es todo eso? Bueno, pues lo primero que me planteo es hacer un café, porque siempre escribo por la mañana, soy un escritor intensivo, no extensivo, me concentro mucho una hora y media en escribir con el café o los 2 cafés de la mañana y escribo a mano, soy un superviviente de los amanuenses, me gusta escribir a mano y mi método se reduce a eso, café, libreta y boli Bic negro. Imagino que la pregunta ahora que le tengo delante es importante y es propicia. ¿Qué tal se lleva con los editores? Bueno, me gustaría llevarme más porque no es fácil llevarse con ellos ni bien ni mal. Pero bueno, este año en concreto me llevo muy bien porque mi nuevo libro ha salido en una editorial en la que la verdad es que me han tratado muy bien. Estoy muy contento. Terminamos si quiere diciendo el nombre del libro también para la gente que nos esté viendo. El libro que voy a estar firmando el 23 es un libro de detectives que se titula El mérito de ser detective y no fumar.
Es un libro que juega a subvertir los clichés clásicos de los libros de detectives y que sobre todo rinde homenaje a la literatura y a los libros en general. Nos quedamos echándole un vistazo y después aprendemos mucho más del oficio de editor, que es más que interesante y vamos a aprender mucho sobre ello. Y ahora que no nos oye nadie, Mario, aunque no lo haya editado una editorial palentina, ¿tú has leído algo de Tolkien, El Señor de los Anillos, por ejemplo? ¿Te gusta ese universo? Pues voy a quedar muy mal, pero yo esa me he visto la peli, no me he leído el libro. Bueno, me leí El Hobbit, cierto es. El Hobbit sí que era más pequeñito. El Señor de los Anillos siempre me ha dado un poco más de reparo. Bueno, no pasa nada, no se ha enterado nadie. No dejamos del todo el mundo literario, aunque ahora, para Mario, lo vamos a ver de otra manera. Seguro que les suena, ¿verdad? El Señor de los Anillos, claro, la novela de Tolkien, un universo que levanta pasiones por todo el mundo. Les pongo un buen ejemplo, el de Ricardo, un profesor de escenografía de la Universidad de Salamanca. Tenía 19 años cuando compró el libro para hacer un viaje en tren. Al bajarse en el País Vasco, se topó con una tienda de figuritas de la obra. Ya saben qué hizo, ¿no? Empezar a comprarlas y desde entonces Lidia Bartolomé, buenas tardes, lleva décadas reconstruyendo en miniatura los escenarios de la famosa historia. Eso es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Y no exagero nada si digo que Ricardo ha convertido su casa en un auténtico museo rodeado de obras de arte. Muy buenas tardes, Ricardo. Los inicios, no sé si llamarlo de esta afición, nos lo ha contado nuestro compañero Edu, pero ¿alguna vez imaginaste que eso que empezó como un hobby se convirtiera en todo lo que estamos viendo ahora mismo aquí, en tu domicilio? Sigue siendo un hobby, sigue siendo un hobby. Pero no, la verdad es que cuando empecé hace 30 y muchos años ya, pues no me lo imaginaba. Empecé además de casualidad y bueno, pues combinando en aquel momento la lectura de un libro en aquel momento con unas maquetas que empecé a hacer en aquel momento. Entonces, pues coincidió que fue El Señor de los Anillos y que fueron unas figuras relacionadas con la obra de Tolkien. A partir de ahí, pues más de 100 figuras, más de 100 dioramas y varios cientos de figuras. Lo acabas de decir, más de 100 maquetas, las figuras seguro que ni las tienes contadas, pero cuéntanos un poquito cuál es el proceso, porque detrás de cada una de ellas que estamos viendo ahora mismo, me imagino que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo y, como te acabas de decir, no te dedicas profesionalmente a ello. Entonces, cuando te sientas en la mesa, ¿cuál es el proceso para conseguir esto que estamos viendo? Bien, lo que es el proceso parte del diseño de la escena, que no es más que una ilustración de un libro. Es decir, una ilustración, como puede ser cualquier libro ilustrado, en vez de en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, lo que lo complica pues bastante más. Y partiendo de un diseño de la escena, de esa viñeta o de esa maqueta, pues es pasar un texto a una imagen tridimensional. No sé si decir que tú fuiste un adelantado a la época, es decir, ahora podemos ver muchas de estas maquetas y podemos enseguida decir, esta es una escena de la película, pero muchas de ellas se realizaron antes de que los libros de Tolkien fueran llevados al cine. Muchísimas de ellas. Yo empecé en los años 80, a finales de los 80, a hacer esta colección, esta serie, y si no me equivoco, la primera adaptación, digamos, seria del Señor de los Anillos, de una parte del Señor de los Anillos, si no recuerdo mal, es de los años 70, de Ralph Bakshi. Entonces, Peter Jackson, cuando hizo la suya, yo ya tenía hecha más de la mitad de mi colección. Y bueno, pues sí, coinciden en algunas cosas o en muchas cosas, porque al fin y al cabo tenemos el mismo guión. Él y yo tenemos el mismo guión. Pues si te parece, Ricardo, en la siguiente conexión vamos a seguir descubriendo estas obras de arte, Edu, porque hay muchos detalles y cositas muy interesantes que realiza Ricardo y que nos gustaría que todos lo vierais. Y que hizo antes que Peter Jackson. Por supuesto, Lidia, luego seguiremos retomando este viaje por la comarca. Atención, porque si entre ustedes hay algún alérgico, seguro que cada año teme, como yo, la llegada de esta época, la primavera. Qué mal se pasa, ¿verdad? Ojos rojos, picor de nariz, estornudos, y esto le pasa al 15% de la población y aún más al 30% de los jóvenes. ¿Este año lo pasarán mejor o peor que años anteriores? Pues nuestra compañera Samantha González nos saca de dudas con una alergóloga, así que nos vamos corriendo con ellas porque esto nos interesa mucho. Samantha, buenas tardes. Muy buenas tardes de nuevo, Eduardo. Pues sí, la verdad es que la primavera es muy bonito en lo que a flores se refiere,
Pero cuando eres alérgico, la verdad es que se pasa un poquito mal. Tenemos por aquí a la alergóloga Alicia Alonso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a conocer un poco cuál es el proceso en el momento en el que, bueno, pues tenemos algún síntoma que puede conllevar a ser alérgico. ¿Cuál sería el procedimiento que se seguiría? Nosotros en la consulta de alergia lo fundamental es valorar la historia clínica, conocer los antecedentes familiares, personales del paciente y saber en qué época del año cada paciente tiene síntomas, porque hay pólenes distintos que afectan en distintas épocas del año. O sea, la historia clínica en alergia siempre es fundamental. Y un procedimiento vital son las pruebas cutáneas alérgicas, que son las que vamos a hacerte a ti ahora, que eres alérgica, ¿verdad? Exacto. Sí. Pues yo ya procedo a estirar mis brazos. Apoya los bracitos. Me vas a ir haciendo... Y vamos a ir haciendo las pruebas de alergia, sí. Mientras tanto, Alicia, sí que me gustaría que me contases, bueno, pues cómo va a ser esta primavera de cara a los alérgicos. Sí, el pronóstico ha cambiado un poquito con la tormenta, con la borrasca Filomena, porque la polinización de las gramíneas depende en gran medida de las lluvias del otoño y del invierno. Y como en enero hubo esta borrasca tan tremenda que nevó mucho, arraigan las gramíneas con potencia, con fuerza, y entonces sí que se espera en la zona centro una polinización de gramíneas un poquito más intensa de la que esperábamos antes de la borrasca Filomena, sí. Alicia, ¿va a haber algún mes que sea especialmente malo para los alérgicos? Bueno, hay varios meses. Ahora hemos pasado ya la polinización de las cupresáceas, que son los setos de los cipreses, que dividen los chalés, las piscinas, que es una alergia muy potente que está ganando terreno en cuanto a la potencia de alergia, es en febrero-marzo. Actualmente está polinizando el plátano de sombra, los plataneros, que es un polen muy explosivo que provoca síntomas muy agudos y es en este momento. Y un poquito más adelante esperamos las gramíneas y el olivo, que las gramíneas realmente es el polen al que es alérgico más cantidad de pacientes polínicos. Sí. O sea que sí que existen ciertas plantas que son las que van a causar estragos en esos alérgicos. Efectivamente, en primavera, los meses de mayo, junio son los que esperamos un mayor volumen de síntomas, aunque como te comento, las cupresáceas están ganando muchísimo peso, que es un polen que ya lo hemos pasado en los meses anteriores, en febrero-marzo. Alicia, este año quizás es un poquito más característico, todos vamos con esta mascarilla, sí. Y no sé de qué manera va a influir eso en las personas alérgicas. Realmente los alergólogos llevamos más de 30 años recomendando que se utilicen mascarillas, lo que pasa que como se asociaba a enfermedad, a los alérgicos les daba un poquito de pudor poder colocarse una mascarilla, pero es verdad que va a ser un freno bastante importante, sobre todo en cuanto a los síntomas de rinitis y de asma se refiere, no en cuanto a los síntomas oculares, porque los ojos, como es obvio, no están protegidos por la mascarilla. Entonces, no todas las mascarillas sirven, hemos de decir, porque las mascarillas quirúrgicas no filtran absolutamente todos los pólenes. La FFP2 tiene dos características, una mejor filtración que va a impedir que los pólenes impacten y luego que va más sujeta a la cara. Una mascarilla quirúrgica tiene más espacio libre y los pólenes pueden introducirse. Entonces las mascarillas recomendadas son FFP2. Bueno, al final no hay mal que por bien no venga, y llevar la mascarilla por el coronavirus nos va a venir bien a los que somos alérgicos. Yo me voy a quedar aquí haciéndome las pruebas y enseguida volvemos a conectar y bueno, Alicia nos dará algunos consejos para ver cómo podemos llevar mejor los alérgicos esta primavera que nos espera. Bueno, y lo que decías también ahora, Samantha, que ya que hay que llevar mascarilla, pues al menos nos libramos un poco de esas molestias. Luego veremos qué tal sale esa prueba de alergia de Samantha. Ya saben que hoy aquí en Castilla y León Directo vamos a probar las famosísimas judías del Barco de Ávila, pero aún no están listas, así que podemos ir tomando un aperitivo para ir abriendo el apetito. ¿Les van bien unas aceitunas? Venga, pues vamos a irnos ahora hasta una empresa con mucha experiencia en este mundo de las olivas. Lleva 4 generaciones surtiendo a la hostelería segoviana y del norte de España. Estamos en Ontoria, esta localidad segoviana que está solamente pues como a 10 minutos del centro de la capital del acueducto. Allí desde hace más de 100 años se dedican a este producto. Natalia Fernández, del que la mayoría solo sabemos, pues oye, que nos encantan. ¿Qué tal, Edu? Muy buenas tardes. Efectivamente, el mundo de las aceitunas es un mundo muy desconocido para muchos, pero que sin embargo es difícil encontrar a alguien que no le guste una rica aceituna. Nosotros nos hemos venido hasta Hilario Aceitunas para conocer un poquito el origen de esta empresa y precisamente estamos con Hilario. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos un poquito el origen de esta empresa. Bueno, pues el origen de esta empresa empezó en un pueblo de Ávila, en el cual era mi abuelo, y después se trasladaron ya para Segovia. Hará unos 70 años más o menos que llevamos nosotros con las aceitunas de una forma o de otra. En principio empezó mi abuelo con un animal repartiendo por ahí y vendiendo por las casas, y yo
mi padre ya en el año 67, 68, con un pequeño vehículo también. Y luego ya pasó a mí. Ellos no fabricaban y yo empecé a fabricar y a elaborar las aceitunas. Porque ¿cuántos tipos de aceitunas puede haber? Yo que conozca 170 tipos seguramente, pero habrá muchas más. ¿Aquí hasta cuántas llegáis a producir? Aquí tendremos alrededor de 25 o 30 clases de aceitunas diferentes. ¿De dónde os vienen a vosotros las aceitunas? ¿Dónde está el origen? Normalmente nos vienen principalmente de la zona de Andalucía y de la zona de Extremadura. ¿Por qué? Porque las aceitunas de Andalucía, la manzanilla fina, es lo que más hasta ahora la gente ha demandado. Y en aceitunas negras, la Cáceres y Badajoz. Es lo que más. En variedades de aceitunas, luego en la parte de Sevilla hay una serie de variedades, te vas a Cáceres hay otras, o sea, normalmente en Jaén sí que hay muchos olivos, pero la mayoría de esas aceitunas se cogen para aceite. ¿Cómo es el proceso? Porque a vosotros os llegan de estos puntos que nos has dicho la aceituna hasta aquí y a partir de ahí vosotros empecéis a trabajar con ella. Hay mucha gente que en casa me pregunta, oye, Hilario, que nos ha salido, esto que veis aquí es sal, sal. Lo blanco, esto que veis, gracias a eso se mantienen y si tuviera una capa mucho más gruesa sería mucho mejor porque no lo deja pasar el aire. Pero estas vendrán sobre 10 o 11 grados de sal. Se pueden comer, pero están saladísimos. Lógicamente, nosotros lo que hacemos luego en el proceso es lavarlas bien hasta que las dejamos a 3 o 4 grados de sal. Que eso ya se encarga Fernando, mi hijo, de elaborarlas y eso. Pero para mantener las aceitunas en estos recipientes, 10 y 11 grados de sal, que es como las compramos allí. Pues si te parece, Hilario, preséntanos a tu hijo, que va a ser el encargado de contarnos todo el proceso. Pues aquí es Fernando, que es el que se va a encargar ya de la empresa, él, y es el que más o menos se elabora siempre, con otros. Pues Fernando, si te parece, en la próxima conexión tú nos vas a explicar todo este proceso, cómo es el proceso, pero si te parece, mientras esperamos a que vuelvan a conectar con nosotros, nos quedamos comiendo unas aceitunas, ¿te parece bien? Perfecto. Pues Eduardo, nosotros mientras nos vuelves a dar paso, vamos a aprovechar y vamos a comer este manjar, como son estas aceitunas, y luego ya os contamos ese proceso. Natalia, que ya no esperáis ni al final del programa para probarlo, luego nos contáis qué tal están. Para lo que hay que esperar un poquitito más, solamente es para probar las judías del barco de Ávila, que estamos a punto de terminar y enseguida lo veremos a la vuelta de los anuncios. Hasta ahora. Con estos días que se avecinan de lluvias y de bajada de las temperaturas, no sé ustedes, pero a nosotros nos apetecen otra vez esos platos calentitos y de cuchara. Por eso nos está dando mucha envidia nuestra compañera Elena en Ávila. Me da que esta noche va a cenar unas ricas judías del barco, que para eso lleva media tarde entre pucheros. Volvemos en directo contigo, Elena. ¿Cómo vais? Yo creo que no me voy a esperar a la cena, las voy a probar ahora mismo porque te tengo que reconocer que aquí en Cuevas del Valle sí que está lloviendo, ha bajado la temperatura, yo pensaba que iba a hacer mejor, así que estoy deseando probarlas para que el cuerpo coja temperatura. Fernando, aquí seguimos, ya tenemos nuestras judías, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, una vez que ya ha pasado unas horas de cocción, lo que tenemos que hacer es asustarlas, es lo que se llama asustarla, que es cortar su cocción en el momento. Y le echamos agua fría para cortar su cocción. Con eso conseguimos que la alubia no se deshaga demasiado. Porque al ser muy tierna en esta época del año, sobre todo que estamos ya recogiéndolas, entonces se nos deshace si no. Pero Fernando me ha dicho, mira, tiene ahí el agua para asustarlas, no lo va a hacer por mí, porque es que si las asusta ahora mismo... Se queda fría. Las voy a probar frías. Efectivamente. Fernando, entonces ya apagamos el fuego. Sí. Y vamos a ponerte un platico. Que va a tener encima carnecita, ¿verdad? Sí. Dosis ahí de carne que nos gusta mucho a todos los del equipo.
Va a tener esto, vamos, esto levanta cualquiera, y sobre todo con estas horas del día, ¿sabes? Lo que me da rabia es que los que nos están viendo desde casa no pueden olerlo. Pero es que huele, que alimenta. Esto es una pena, por supuesto. Huele, qué pinta. Madre mía. Tenemos nuestro plato, pero una recomendación de acompañamiento, Bien. Fernando. Nosotros acompañamos, normalmente recomendamos acompañar con un vino de la tierra, con un vino de Cebreros, por supuesto que para eso tiene también denominación geográfica protegida ya, y con un vino que en este caso va a ser la Viña de Ayer de Soto Manrique. Es un vino suave que acompaña muy bien a las judías. ¿Siempre mejor vino tinto antes que vino blanco? El vino blanco dependiendo de qué tipo de vino blanco. Si fuera un vino blanco también de la tierra, también lo acompañaría bien. Un albillo real, por ejemplo, también le vendría bien. Vamos a comprobar el plato. Yo creo que si tenemos totalmente el chorizo hecho, tenemos la morcilla hecha, vamos, esta y las judías, bueno, si es que se deshacen, pues yo creo, Fernando, que es que ya solo me queda probarlo. Pues nada, Así. aquí ya todos los que quieran venir a probarlas, por supuesto. Voy a cederte el micrófono un segundo Sí, cómo no. para, probarlas. Vamos a coger judías con su caldito. A ver, Cuidado que queman. A ver, sí. Te habrás quemado. ¡Quema! Oye, sí, me he quemado, sí. Sí. Pero están buenísimas. Sí, o sea, queda muy tierna la En judía. su punto de sal, bien cociditas, mantecosas. Es que para eso tenemos al Barco de Ávila, para ofrecernos este tipo de producto, porque con un producto bueno es muy difícil hacerlo mal. Ahora, hacerlo superior, ¿sabes cómo se queda? Es muy difícil, ¿verdad? No, eso es más sencillo. Pues Edu, ya lo has visto, fácil, rápido y para toda la familia, como quien dice. Así que yo ya lo he probado, voy a esperar ahora que se enfríen un poquito más y me voy a terminar este rico plato de judías del Barco, pero con una buena copa de vino en salud de todos nuestros compañeros. ¡Feliz lunes, chicos! Igualmente, así da gusto empezar la semana, ¿eh? Ahora, ¿te está bien quemarte por no esperar a la cena? Aunque yo tampoco podría esperar, ¿eh? Te lo confieso. Gracias y muy buenas tardes, chicos. Bueno, el próximo viernes es, como decíamos antes, 23 de abril. Es el día de nuestra comunidad, que de eso ya les hablaré porque tenemos ustedes y yo varias citas, pero también es el día del libro. Las ventas se multiplican por 4, como nos contaban antes en esa librería de Palencia, en la que seguimos ahora en directo con nuestro compañero Mario, porque antes de llegar al punto de venta hay un trabajo previo de las editoriales. Tienes un ejemplo de otra de ahí, de la tierra. Pues sí, el trabajo yo creo que del editor es interesantísimo porque yo creo que tiene un pie en cada mundo, uno en el artístico y otro en el económico, yo creo, ¿no? Y es trascendental saber jugar con todo ello porque es un eslabón importantísimo de la industria, pero por otro lado yo creo que es un dinamizador total también a nivel creativo. No sé, José Ángel, ¿cómo lo ve usted? Pues efectivamente hay que mantener siempre un equilibrio entre lo económico y lo romántico. Entonces, bueno, manteniendo ese equilibrio por lo menos sobrevivimos. Usted tiene 2 editoriales, ¿verdad? Cálamo y Menos Cuarto. Cuéntenos un poquito de cada una. Bueno, pues Cálamo, el objetivo era un poco publicar todos los libros que no sean ficción, y entonces tenemos varias colecciones como son las de divulgación científica, una colección que nos va estupendamente bien. Tenemos una colección de poesía, tenemos una colección de ilustrados, de clásicos ilustrados, y luego tenemos otra colección que se llama Claves, en la que publicamos pues correspondencias o diarios o artículos. Y luego Menos Cuarto pues es solo ficción. Y aquí tenemos pues cuento literario y novela fundamentalmente. Imagino que la labor del editor, leer mucho y buscar mucho nuevas voces o ayudar también a ser mejores escritores a los escritores que ya trabajan con usted. Bueno, pues las dos cosas, fundamentalmente buscar esas perlas, ¿no? que todo editor busca, y bueno, nosotros somos una editorial modesta, pequeña, aún así recibimos más o menos 1 o 2 originales todos los días del año, con lo cual recibimos muchísimos originales, más los que nos llegan de autores ya conocidos o de agencias literarias, en fin.
tenemos mucho que leer para encontrar esas joyas, ¿no? para ponerlas en el mercado. ¿Cuántas horas puede leer al día? Bueno, pues menos de las que quisiera. Siempre tenemos un déficit de horas de lectura diaria, pero vamos, leemos bastante, no voy a decir diariamente, porque hay días que leemos más o que leo menos, pero a la semana bastantes horas, sí. Entiendo que muchas de esas horas serán placenteras y otras no tanto, ¿no? Porque se está también recibiendo muchos manuscritos cada día. Sí, efectivamente no siempre es placentero, porque además uno también quiere leer otras cosas que no sean solo para mí. Esto también es trabajo, aparte de un placer, pero no deja de ser trabajo, y también reservo un tiempo pues para leer lo que me gusta, ¿no? Lo que me gusta. Y luego a la hora de editar un libro creo que hay que tomar 1000 pequeñas decisiones que se esconden normalmente de lo que podemos imaginar, pero que son interesantísimas, ¿no? Desde el tipo de papel, el tipo de letra, la portada, muchísimas cosas. Sí, cuando iniciamos una colección efectivamente quiero decir que cualquier detalle es siempre importante. Entonces, desde elegir el formato, elegir el tipo de papel, elegir la tipografía, elegir los márgenes, en fin, se decide absolutamente todo. Y ya una vez que tenemos decidido eso en cada colección, lo más importante siempre es la portada, ¿no? La portada siempre es el escaparate del libro y es lo que el lector o el comprador del libro ve lo primero. Entonces, tratamos de llamar la atención lo máximo posible, ¿no? Con esa portada. Pues muchas gracias por habernos atendido, y muy importante que este viernes en Palencia, por ejemplo, hay una iniciativa. En Cataluña regalan una rosa con los libros, aquí se va a regalar un currusco, un trozo de pan. Pues mira, libros que vienen con un pan, bueno, entre las páginas. Gracias, Mario, muy buenas tardes. Y mucha atención ahora a los alérgicos primaverales. Seguro que están muy pendientes de saber qué es lo que les espera este año. Hoy estamos con una alergóloga que nos decía antes que la borrasca Filomena, fíjense cómo son las cosas, hizo que la polinización de gramíneas sea ahora mayor y que en mayo y junio lo vamos a notar todavía más. Pobre Samantha, que es alérgica. Se está haciendo las pruebas y vamos a volver ahora con ella a ver cuál es el resultado y qué consejos debemos seguir. Hola otra vez, Samantha. Pues sí, Eduardo, ya hemos esperado el tiempo oportuno y como ves ya tengo hechas las pruebas de la alergia y la verdad es que Alicia ha dado bastante reacción, ¿verdad? Pica. Pica. Eres una paciente alérgica a pólenes de varias especies, gramíneas, de varios árboles, de malas hierbas que polinizan en verano, y también eres alérgica a los epitelios de animales, a perro, gato, caballo. Probablemente si te testamos algún animal más también seas alérgica. Vamos, que lo tengo todo, Alicia. Sí. Pero bueno, lo que sí que me gustaría que me contases es un poco, bueno, pues algunos consejos para los que están como yo y tienen alergias, sobre todo pues en esta primavera, alergias respiratorias, ¿qué debemos de hacer para llevarlo un poquito mejor? Fundamental, el uso de mascarilla, como ya hemos hablado, gafitas de sol para salir a la calle, para intentar reducir el impacto de los pólenes en los ojos, tomar la medicación preventiva que tiene cada uno pautado o que consulte con su médico de atención primaria para intentar tener la mínima cantidad de síntomas posibles y que no se confundan con los síntomas del coronavirus, aunque son un poquito distintos, pero a veces un poquito de tos y congestión puede confundir, entonces tomar la medicación preventiva es fundamental. Y intentar no salir a las horas de máxima polinización, pero que eso no siempre está en nuestra mano. Entonces, a los niños a veces que tienen asma haciendo deporte al aire libre les recomendamos a los profesores que intenten hacerlo en interior, pero ahora con el coronavirus todo se nos está complicando, o sea que lo fundamental es tomar la medicación que tienen pautada. ¿Y esas horas de máxima polinización, Alicia, cuáles serían? Parece que está un poquito en duda, pero la mejor hora sería ventilar por la madrugada. Y sí que me comentabas, bueno, pues importante no confundir los síntomas de una alergia con el coronavirus. Yo no sé si realmente, por ejemplo, hay muchas dudas respecto a esto y también respecto a las vacunas y las alergias. Sí, en cuanto a los síntomas, la verdad es que con este año de pandemia hemos aprendido los pacientes y los profesionales a distinguir los síntomas, pero la pérdida de olfato es un síntoma típico de coronavirus y la congestión puede ser de los dos. En cuanto a las vacunas, que es un tema que nos están ahora en las consultas de alergia preocupando mucho, los pacientes alérgicos pueden vacunarse sin problema. Hubo una alerta al principio, pero la Sociedad Española de Alergia ya ha emitido un comunicado. Si es una alergia múltiple a fármacos, consultar con su alergólogo. Pero la inmensa mayoría de los pacientes alérgicos a pólenes, a alimentos, pueden administrarse la vacuna sin ningún problema, que no está habiendo especialmente problemas en cuanto a este sentido con la vacunación en ningún sitio del mundo.
Muy bien, Alicia, pues muchísimas gracias por contarnos todo esto y desde luego, bueno, pues los alérgicos como yo, sobre todo, como decía Alicia, a tomarnos esa medicación necesaria y a llevar esta primavera lo mejor posible porque parece que no nos va a acompañar demasiado y nos va a hacer sufrir un poquito, Eduardo. Ya veo, ya, pues paciencia y a cuidarse y a seguir esos consejos. Samantha, gracias y muy buenas tardes. Sí que espero que Samantha no tenga alergia a las aceitunas y pueda probar sin problemas las que prepara Hilario en Segovia, entre 25 y 30 tipos diferentes con las que abastece a la provincia y también al norte de España. Volvemos con Natalia para seguir viendo ese proceso de producción. Natalia, hola otra vez, cuéntanos por dónde vais. Buenas tardes de nuevo, Edu. Pues tenemos aquí las aceitunas desalándose, ese proceso que habíamos explicado hace unos minutos. Fernando, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Pues una vez ya desaladas las aceitunas, lo que haríamos sería traspasarlas a una cinta en la cual lo que hacemos en esta zona es poder ver las aceitunas antes de entrar en fabricación directa al envasado y así, si alguna vemos que no está en buenas condiciones, poder retirarla. ¿Vale? Una vez que ya pasamos de aquí como vemos van cayendo a una cadena de subida en la cual la función de esta cadena es llegar a un tope arriba para que luego, como podemos ver al final, las latas, los botes, el cristal, que lo que queramos fabricar se vaya llenando por caída de la aceituna y si queréis lo damos para que veáis cómo funciona. A ver. Como podéis ver aquí, la lata por sí sola se va llenando. ¿Vale? Lo que hay que hacer en este paso es que se llene bien la lata de la aceituna o del encurtido que queramos fabricar, para luego, aquí más adelante, en este punto lo que hace el volteador es ponerla al peso que nosotros queramos. Si queremos, por ejemplo, esta lata tiene que ir a 2,5 kilos. Pues esto, la función que tiene es toda la aceituna sobrante, la retira de la lata para poder que llegue al cliente con el peso que quiere comprar. Siguiente paso, veíamos de ahí. Siguiente paso, una vez que ya la máquina ha puesto la lata al peso que nosotros queremos, es llenarlo de agua, del cual no es el agua normal, es el agua con el diferente sabor que queramos, el diferente aliño. En este caso las estamos haciendo con agua de sabor anchoa. Y una vez que se rellena con ese líquido, ¿qué faltaría, Fernando? Pues faltaría el tapar el bote, en este caso la lata, que sería con las dos máquinas que tenemos allá atrás. Como podemos ver en esta máquina, por ejemplo, tenemos para tapar el tarro de plástico, los tarros de cristal y las dos que ya he comentado de la lata, tanto la pequeña, que es la que estamos haciendo, como la grande. Nos comentabais que dependiendo del envase en el que se encuentre, dura más o dura menos esa aceituna. Claro, es así, porque una vez ya cerrado la lata y el cristal, lo bueno que tiene es que se puede pasteurizar, que es darlo como un baño María, para que lo sepa la gente. Y lo que hace con eso es cerrar el bote para que no entre nada de aire. Entonces con eso conseguimos que el producto avance entre 3 y 4 años. Y el plástico, al ser poroso, no se puede pasteurizar y le damos una vida entre 6 meses y 1 año. Y con eso tendríamos completamente el proceso finalizado de las aceitunas. A falta del etiquetado y eso, pero ya sería finalizado. Y así de fácil, estas aceitunas llegarían hasta nuestras casas. Eso es. Pues Fernando, muchísimas gracias por explicarnos su proceso, que como veníamos diciendo es muy desconocido para muchos. Sí, en esta zona la verdad es que se conoce poco, sí. Y Edu, pues ya sabes desde hoy, si es que no lo sabías, pues un proceso como las aceitunas, que las vemos tan ricas encima de la mesa, pues ya sabemos todo este proceso que tiene que realizar hasta llegar a nuestras mesas. Nos van a saber ahora más ricas todavía. Gracias, Natalia. Tomamos unas a nuestra salud. Nos vamos unos minutitos, pero después les contaremos cómo unas alumnas de bachillerato han logrado que la Comisión Europea modifique un texto de su página web que hacía una dudosa vinculación entre refugiados y terrorismo. Hasta ahora.
Seguimos en directo en Castilla y León Directo. La semana ha comenzado con novedades para los hosteleros de varios municipios de la comunidad que estaban pendientes de cierres y de reaperturas según evoluciona la pandemia. Antonio Renedo, buenas tardes. Adelantamos ya algunas de esas novedades que ampliaréis luego en el informativo. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, a partir de mañana serán 31 municipios de Castilla y León los que tendrán como medida restrictiva que cerrar el interior de la hostelería. Todo porque superan la incidencia acumulada de 150 contagios por cada 100.000 habitantes. Entre esos 31 municipios se une la capital del Bierzo, Ponferrada, que es la ciudad más grande de todas las que se han anunciado hoy en la rueda de prensa de la Consejería de Sanidad. Pero Antonio, hoy también hemos despertado con un crimen en León. La víctima, una mujer de 36 años, en un caso confirmado de violencia de género. Sí, hemos comenzado la semana con una mala noticia. Ha ocurrido en la localidad leonesa de Mansilla de las Mulas. Una mujer de 28 años ha fallecido presuntamente a manos de su pareja de 36. Él mismo fue el que confesó la autoría del crimen a los propios vecinos después de cometerlo y a esta hora se encuentra en el calabozo de la Guardia Civil esperando ser puesto a disposición judicial. También les daremos todos los detalles a partir de las 8:30. Pido disculpas que he dicho que tenía 36 y eran 28. Antonio, estos asuntos y otros del día a partir de las 8:30. Gracias y buenas tardes. Hasta luego, Eduardo. Lo que vamos a seguir viendo ahora mismo es otro ejemplo del patrimonio industrial que hay en nuestra comunidad. Ya saben que esas huellas de la industrialización también son cultura, mecanismos de extracción, de producción, que dicen mucho de una época concreta de nuestra historia reciente. Volvemos ya en directo hasta Soria, a esa empresa centenaria FER, hola de nuevo, que expone con orgullo esas herramientas de los años 20 y 30. Esto también es hacer turismo, ¿eh? Así es, Edu, buenas tardes a todos de nuevo. Pues ahora vamos a viajar al año 1928 a través de estas herramientas manuales. En concreto es un juego de terrajas para roscar que nos va a explicar ahora en Cristiano Julio. ¿Esto para qué sirve o para qué servía? ¿Para qué lo utilizabais? Muy bien, pues esto es para hacer, para poner un símil que entienda todo el mundo, es para hacer roscas como si fueran tornillos. Y estas otras es para hacer la rosca contraria, es decir, la rosca hembra, que es la de la toreta. Había que ajustarlas, no son como las piezas modernas, que ahora ya venían en dos piezas. El técnico tenía que ajustarlas, tenía que saber muy bien lo que hacía, porque si no la rosca no le iba a salir con el diámetro y el paso que necesitaba. Y en este caso los machos era exactamente igual, claro. ¿No? Había que hacerlo manualmente con gran esfuerzo, ¿no? Esto ahora lógicamente ya no se utiliza, estas datan de 1928, son de fabricación alemana. Ahora utilizáis realmente estos tornos, ¿no? Lo que se dice machos de máquina, que van en estos útiles, que se pueden colocar bien en máquinas o en taladros como esto. Eliges la opción de roscar, simplemente se cambia el de taladrar por el de roscar, eliges la opción y ella sola lo hace, ¿no? Lo que ahora tardas 10-15 segundos, antes tardabas 4 o 5 minutos en hacer lo mismo. Claro, ahora mucho más preciso y menor tiempo, que es un poco menor precisión, evidentemente. Eso es, que es lo que buscáis, ¿no? Vamos a ir ahora para ver también documentos antiguos que guardan todavía aquí en Tamesa, pues un poco de esta andadura, porque decíamos, sois una empresa centenaria, tenéis 101 años, una empresa familiar, porque tú eres la tercera generación, pero ya estáis haciendo relevo, ya entró la cuarta, lleva ya 3 años con nosotros, actualmente los hijos y sobrinos. ¿Cuántas personas trabajáis actualmente en estos talleres? En estos momentos 30 personas. 30 personas. Sí. En algunos momentos, imagino, de estos 100 años habréis llegado a picos de más actividad, porque pues, claro, antes no estaba todo tan automatizado. En los años 60, 70 hemos rondado los 50, luego ya se bajó y se ha estabilizado en torno a las 30 personas, también con perfiles mucho más técnicos, ¿no? Ahora hay más trabajo de ordenador, más ingenieros, más personal formado, ¿no? Afortunadamente tenemos centros que nos lo prestan, ¿no? Sí. Bueno, cuéntanos, por ejemplo, qué tenemos aquí, porque esto también lo consideras patrimonio, ¿no? Sí, joyas que atesoráis vosotros. Al final esto no es un incunable como los que puede guardar la Biblioteca Nacional, pero son documentos, catálogos de maquinaria de los que se hacían a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con todo lujo de detalles, pues para que la gente no solo viera lo que había en el mercado, sino que estudiara un poquito las posibilidades que tenía. Hay documentos curiosos. Esto, por ejemplo, es un contrato, si nos fijamos, de 1926. Esto es un contrato de 1926, con la venta de un coche nuevo y la recogida de un coche de segunda mano al que se le vendió el nuevo, con las características que tenía, que a veces parte se pagaba en contado, parte había una serie de temas, ¿no? ¿Quién firma ese contrato, Julio?
¿Quién firma ese contrato? Lo firma mi abuelo. Tu abuelo. Mi abuelo, Julio Santamaría, mi abuelo. Así que con mucho orgullo no lo guardáis porque Sí, es historia supuesto. de la familia y de la empresa. Por supuesto, esto es de la empresa y hay un montón de documentos. He puesto como una cosa curiosa. He puesto también que es un libro de visitas de la Inspección de Trabajo y lo he abierto por unas páginas curiosas, ¿no? En la Segunda República, año 35, antes de comenzar la Guerra Civil, y en el año 38, cuando ya en Soria no hubo Guerra Civil, pero hasta el 38, el 39, con las características de la literatura que se ponía en el régimen, ¿no? Nada más acabar la guerra, de primer año triunfal, segundo año triunfal, etcétera, etcétera. Aquí lo vemos por un lado manuscrito y por otro lado mecanografiado, ¿verdad? Ahí a la derecha y además con tinta color. Sí, efectivamente. Bueno, pues Julio, muchísimas gracias. Ya te debemos hablar con mucha pasión del patrimonio industrial porque además ya nos despedimos. Este libro que lleva por título Una mirada a nuestro patrimonio industrial, escrito por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Él ha escrito uno de esos libros hablando del patrimonio o de parte del patrimonio industrial que atesora la provincia de Soria. Recordamos casi medio millar de bienes inventariados aquí en esta provincia, que no es muy industrial, pero que también tiene sus tesoros en ese sector. Decía yo que es una forma de hacer turismo aquí en Castilla y León directo. No sé si un apasionado de este patrimonio podría acercarse hasta allí y contemplar estas piezas. Me pregunta el compañero que si se pueden ver estas piezas. Yo creo que sí, porque las que hemos visto en la primera conexión están expuestas a las puertas de la empresa, ¿no? De la fábrica. Las tenemos en el patio, en lo que da a la calle, y estas piezas pequeñas que hemos visto las tenemos en la comercial que tenemos de cara al público, y ahí están puestas pues para que tenga curiosidad que pueda venir a visitarlas. La maquinaria que hemos visto al principio está en el polígono industrial, que por cierto es el polígono más antiguo que hay en Soria, el polígono de San Francisco. ¿Verdad? Así que la gente que se acerque a Soria y tenga pues inquietud por ver este tipo de patrimonio, pues puede acercarse hasta este polígono de San Francisco y ver también esta maquinaria de Tamesa. Edu. Claro, que también es cultura, pues ya lo saben. Gracias, Fernando, muy buenas tardes desde Soria. Hasta luego. Ahora voy a invitarlos a que lean conmigo un párrafo extraído de la página web de la Unión Europea que hace referencia a la historia de la última década. Vamos a leerlo. Aumenta el extremismo religioso en Oriente Próximo y en diversos países y regiones de todo el mundo, dando lugar a revueltas y guerras que llevan a muchas personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Europa. La Unión Europea no solo se enfrenta al dilema de cómo atenderlo, sino que también es objetivo de varios ataques terroristas. Chirría un poco esa asociación que parece que hace entre los refugiados y el terrorismo. Tanto es así que el texto ha sido modificado y ahora dice esto ese párrafo. Las revueltas y guerras en varios países llevan a muchas personas a huir de sus hogares y buscar refugio en Europa. La Unión Europea se enfrenta al reto de cómo cuidar de ellos, salvaguardando al mismo tiempo su bienestar y sus derechos humanos. Este cambio en el párrafo se debe a 3 alumnas del Instituto de Alcañices en la provincia de Zamora. Ahí lo ven sobre el mapa. Reclamaron a la Comisión Europea este hecho y la Comisión tuvo que rectificar. Nos cuenta la historia completa Pablo Carretero. ¿Os imagináis que os cambien un texto de la Unión Europea por una decisión vuestra? Pues es lo que ha pasado aquí en el Instituto de Alcañices, en el instituto que tenemos de Alisten, Instituto de Educación Secundaria, y estamos con las alumnas que lo han conseguido y es relacionando el terrorismo con los refugiados. ¿Qué ponía en el texto anterior? Acusaban a los refugiados de terrorismo y consideramos que eso no estaba bien, entonces decidimos escribirles para que lo cambiaran. ¿Considerabais que era algo que había sido accidental o que realmente estaba relacionado a adrede? Yo la verdad es que creo que estaba relacionado a adrede, pero alguien siempre tiene que haber que dé el primer paso y no podemos esperar a que lo haga otro. En el momento en el que nosotros leemos algo y no nos gusta, consideramos que va en contra de los derechos de cierto colectivo, ahí tenemos que convertir nuestras ideas en acciones y dar el primer paso e intentar cambiarlo nosotros, no esperar a que lo haga otra persona. Creo que nosotros podemos ser quien dé ese paso adelante sin esperar a que lo hagan otros que quizá piensen lo mismo y al final nunca nadie lo haga. Estáis viendo realmente la iniciativa que han tenido porque ha sido realmente con convicción. ¿Cómo fue el proceso desde que dijisteis, vamos a intentar que se cambie esto, a incluso la sorpresa ya del final de, oye, la Unión Europea nos ha hecho caso? Pues estábamos en primero de bachillerato el año pasado en plena pandemia y estábamos dando los organismos de la Unión Europea. Entonces leímos el texto y entre todas decidimos escribirle un comunicado a la página web para que decidieran cambiar el texto. No tuvimos respuesta, entonces decidimos escribirle a la defensora del pueblo y este año, para nuestra sorpresa, porque no nos lo esperábamos ni mucho menos, pues al final decidieron cambiar el texto, o sea que estamos contentísimas las tres, la verdad. Vamos a hablar con la persona que se hizo en esta clase, en la clase de él, que es Chema Mezquita, que estamos con él. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien.
Bueno, Chema, para ti tiene que ser un orgullo como profesor decir hasta dónde han llegado mis alumnas para cambiar esto y además la convicción con la que suenan. Sí, la verdad es que sí. Cuando tienes unas alumnas con este compromiso social, surgen temas en clase, este es uno de los muchos que hemos hecho, ¿no? Y ellas tienen la convicción y las ganas de seguir para adelante, han visto que es algo que no consideraban justo y han decidido reclamarlo hasta las últimas consecuencias, podríamos decir, pues claro, es un orgullo de tener primero este tipo de alumnado que viene ya de atrás, ¿no? Estas tres chicas vienen de pequeños cracks, luego se han juntado aquí en el IES Aliste, entonces yo creo que es un trabajo también de toda la trayectoria que se ha tenido con ellas en la escuela rural. Bueno, pues hemos conocido un poco la visión de las alumnas y por supuesto el profesor que tan orgulloso está de estas tres alumnas que han conseguido, recordamos, que se cambie un texto de la Unión Europea por relacionar los refugiados con el terrorismo. Ya han conseguido que Bruselas modifique ese texto, que no es poco. Bueno, vamos a volver ahora sobre otro texto que muchos conocen a fondo y del que no tocarían ni una coma. El Señor de los Anillos, de Tolkien, que también se nos ha quedado en el imaginario colectivo con las películas de Peter Jackson. Un universo en el que también podemos sumergirnos aquí en nuestra comunidad, ahora en versión mini, con las maquetas que hace Ricardo, un profesor de la Universidad de Salamanca, apasionado de este universo desde bien joven. Lidia, volvemos con vosotros a la Tierra Media. Eso es, Edu. Además, es que Ricardo, como acabas de decir, es profesor en la universidad y enseña a sus alumnos a cómo crear estas maquetas que él también realiza. Ricardo, hay nuevas generaciones que gracias a ti, a tu asignatura, enseñáis y aprenden a realizar todo esto. Ahora desde hace ya unos años tenemos o tienen ellos la posibilidad que a lo mejor nosotros o mi generación no tuvimos, que era el que te enseñaran. O sea, mucha o gran parte de las técnicas que yo les enseño son recetas mías o recetas de mi generación o de mis compañeros que desde cero pues partimos a descubrir maneras de hacerlas, ¿no? Y por suerte pues ahora bueno, pues los nuevos estudiantes tienen la suerte de encontrarse ya con alguna ventaja que nosotros en su día no tuvimos. Hay muchos más materiales, hay mucha más tecnología, mucha más diversidad en el mercado de productos, de materiales, de técnicas, de herramientas, que entonces pues estamos mucho más limitados. ¿Qué es lo más complicado? Porque me imagino que dependerá de cómo lo mires, de qué lado, la iluminación que le pongas. ¿Qué es lo más difícil de conseguir justo eso que te has imaginado tú, plasmarlo? En mi caso, y lo que es la obra que yo intento ilustrar, es no salirme del guión y no salirme del libro. Por eso cuando mucha gente me dicen, es que tus maquetas se parecen a la película. Digo, no, es la película la que se parece a mis maquetas, porque yo lo hice antes. Es decir, me intento centrar fundamentalmente en ese guión, en esa línea. Bueno, no voy a inventar nada que ya está hecho. Entonces lo que hago es ilustrarlo a mi manera, pero sin salirme de esa base. Claro, hablamos de las maquetas, pero las figuras también son los otros protagonistas de estas obras de arte. Algunas, además, claro, las incorporaste después de que los libros fueran llevados al cine porque no había ese tipo de figuras, por ejemplo, Orlando Bloom. Sí, pero realmente te repito que yo en algunos casos he mezclado hasta figuras que no corresponden a sagas del Señor de los Anillos. Yo he usado figuras de vikingos, figuras de celtas, de romanos, porque sobre todo porque la escala que uso es muy pequeña. Yo le doy mucha más importancia a la escena y al conjunto de la escena que a la propia figura. O sea, lo que es la propia figura, mejor o peor pintada, mejor o peor conseguida, le quito valor respecto al conjunto de esa escena, de esa ilustración completa. Ricardo, por ejemplo, la gente que nos esté viendo, que está viendo en estos instantes estas maravillas, nosotros hemos dicho, estamos en tu casa, nos has abierto las puertas de tu hogar, que es donde tienes este auténtico museo, pero no sé si puedo preguntar si lo podremos ver algún día público, qué va a ser de todo esto, si lo tienes pensado, si incluso si se pueden comprar, porque hay mucha gente muy aficionada al Señor de los Anillos. No se venden, no. Yo disfruto haciéndolas, no para nada, jamás he comercializado
con una de las que yo he hecho antes para mí, sí que he hecho encargos, y hago de vez en cuando algún encargo, pero cuando son hechas para uno tienen un valor que no se puede traducir a dinero. Y exponerlas, bueno, pues en Salamanca dicen que nadie es profeta en su tierra, y yo sigo siéndolo, por lo tanto ahí espero que alguna institución o algún organismo se ofrezca y nos pongamos de acuerdo, entonces sí que se podrán exponer y que las vea todo el público. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por estar esta tarde en Castilla y León directo con nosotros, por abrirnos las puertas de tu casa y dejarnos contemplar estas maravillas. A vosotros. Y nada, Edu, el resto de gente tendrán que esperar a ver si alguien llama por teléfono a Ricardo y se puede contemplar todas estas obras de arte. Oye, pues hacemos un llamamiento desde Castilla y León directo para que pronto podamos ver expuesto el tesoro de Ricardo. Gracias, dejamos a Lidia en la comarca y nosotros nos vamos, o mejor dicho, nos volvemos al pueblo, porque les recuerdo que esta noche tienen otra cita con el programa de esta casa. Me vuelvo al pueblo, regresa como siempre a partir de las 10:30 de la noche. Castilla y León directo sigue, ya lo saben, en la sección a la carta de la página web filmtv.es, también en el WhatsApp, el 689-588-454, y en Twitter saben que somos @filmdirecto. Como siempre, por supuesto, los esperamos de nuevo mañana, 20 de abril. Ahí dejo la pista sobre quién nos acompañará mañana por la tarde aquí en Castilla y León directo. Hasta mañana, gracias.